Sean bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la guía de octavo grado en la semana 3. Después de escribir la fecha, copiamos with number 3 and content, giving and asking for personal information. 1.1 Activation. Con el objetivo de explorar tus conocimientos previos acerca de ask for and give personal information, trabajaremos con el siguiente ejercicio. Entonces nos vamos a enfocar en lo que refiere a ask for, pedir información, ask for personal information, y en give personal information, dar información personal. Y luego tenemos estas indicaciones. Instructions. Answer the question. In which situations do you ask for and give personal information? Make a list on the English notebook, please. Así que tenemos que hacer un listado de en qué situaciones vamos a pedir y dar información. Y acá nos dejan un ejemplo. At school. Así que vamos a escribir el resto de situaciones en las cuales vamos a tener vamos a tener necesidad de pedir y dar información. Además, podríamos agregar las siguientes situaciones como at a job interview, at a hospital, at a party, at an online meeting. Y de esta sección solo vamos a copiar en el cuaderno el encabezado y las indicaciones en inglés, además del ejercicio junto con el ejemplo. 1.2 Presentation. Instructions. In order to review how to ask for and give personal information, match the personal information questions with the answers about a Peruvian lady. Es decir, vamos a hacer un ejercicio de emparejamiento. Y pasamos al ejercicio en sí. Así que analizamos cada pregunta y pasamos a emparejar. Number 1. What is your full name? It's Mercedes Thomas Hepburn. Number 2. Can I have your birth date, please? Yes, it's the 19th April 1965. Number 3. Where do you live? I live in Cancun, Mexico. Number 4. How old are you? I am 55 years old. Number 5. Where are you from? I am from Peru. Number 6. What do you do for fun? I go cycling, read, and talk to my son. Number 7. What do you do? I am a flight attendant and a model. Number 8. Where do you go to school? I studied at San Silvestre School. Y de esta manera quedaría el emparejamiento. Practice. 1.3.1 Instructions. Fill in the blanks with the missing words from the box. So these are the blanks and these are the words from the box. Then go play the conversation with a partner via a phone conversation. For example, next, practice the conversation again using your personal information. Acá se supone que vamos a llenar estos espacios en blanco utilizando las palabras que están en esta caja. Y después tenemos que hacer, digamos, la conversación con un compañero vía telefónica. Y además nos pone que como práctica podemos hacer la conversación usando nuestra información personal. Pero por el momento solo lo vamos a resolver.
Y comenzamos. Algo muy importante para poder resolver este tipo de ejercicios es revisar el contexto. Por ejemplo, acá no sabemos qué podría ir, cuál de estas palabras o expresiones podría ir. Así que leemos todo el texto. Do you have an appointment with the doctor? Entonces, por el momento, acá no nos dice cuál es la respuesta. Así que continuamos leyendo. Esto es lo que dice The Receptionist, que recuerden que hay dos personas que intervienen en esta conversación. The receptionist, recepcionista, and the patient, y el paciente. Veamos qué dice el paciente. Patient. Good afternoon. No, I don't. However, I am here because I do not feel well. Entonces, de entrada, y como hemos estado trabajando con los saludos, the greetings, tenemos que el paciente responde good afternoon, pero vemos que la recepcionista no aparece para nada el saludo. Por lo tanto, deducimos que esa es la palabra o la expresión que va en el número 1. Así que lo copiamos en el espacio. Y nos queda, good afternoon. Do you have an appointment with the doctor? Y continuamos leyendo. Receptionist. Okay, can I take some? Y luego le va a pedir algo. Luego el paciente le dice, of course. Y luego la recepcionista le dice, can you give me your, le pide otro dato, and date of birth, please. Con esto ya nos da un parámetro que le va a pedir algunos detalles en el número 2, que es esta de acá. Así que lo vamos a escribir ahí. Details. Y luego lo que acabamos de revisar, can you give me your, y luego le pide algo en date of birth, please. Entonces le está pidiendo obviamente su nombre completo, porque recuerden que es algo muy importante cuando estamos hablando de información en un hospital. Y lo escribimos acá. Full name and date of birth, please. Continuamos. Patient. Sure, it's Mauricio Amilcar Ayala. And my is the 21st of May, 1977. Entonces, otra cosa que notaba la pauta, que este era el nombre completo, era que la respuesta era el nombre completo. Además de la fecha de nacimiento, como aparece acá. Entonces, y la respuesta también nos dice, my name, bueno, it's Mauricio Amilcar Ayala and my date of birth. Así que le está pidiendo la fecha de nacimiento y la vamos a copiar ahí. Date of birth is the 21st of May, 1977. La recepcionista de nuevo. Thank you. Y luego tenemos do you live. Y ya sabemos que la estructura para preguntar donde una persona comienza con la WH question where. Así que sería where do you live. Y pasamos a colocar la palabra en el número 5. Y la leemos. Thank you. Where do you live? Y nos vamos a la siguiente columna. Patient. I, y luego tenemos un espacio, at calle Los Naranjos, number 1, 2, 3, 4, 5, Santa Tecla, La Libertad. Entonces nos da la pauta que acaba el verbo, live. Y lo pasamos a escribir en el espacio. Y hacer una aclaración que live, cuando es verbo, se pronuncia live. Pero cuando estamos hablando de una red social donde hay un en vivo, como en ese caso el en vivo es un nombre común, entonces se pronuncia live, pero en este caso por ser verbo se pronuncia live. Continuamos. Receptionist. Great, thanks. Can I have your Dewey for a moment, please? Patient. Yes, of course. Here it is. Receptionist. Thanks. Can I have your... Y luego le pide algo que no sabemos qué es hasta que leemos la respuesta que recibe la recepcionista. Yes, a second, please. It's 4, 5, 6, 7,
8912. Así que le está pidiendo un número de teléfono. Y lo escribimos ahí. Continuamos. Receptionist. Okay, nearly finished. One more question. Y luego le pregunta de su trabajo. Así que la única opción que nos queda es what. Y pasamos a escribirla en ese espacio. Y quedaría, what is your job? Y la respuesta sería, I am an electrical engineer. Receptionist, thank you very much. Please take a seat and wait for your name to be called. Y quedaría de esta manera este ejercicio. One point 3.2 Instructions. Answer the comprehension questions about the conversation between the receptionist and Mr. Ayala at the doctor's clinic. Provide his personal information. Entonces tenemos que responder estas preguntas, pero para poder obtener las respuestas vamos a tomarlas de el contexto que tenemos acá en toda la conversación anterior. Ahí está toda la información que necesitamos para poder responderla. Además que vamos a agregar algunas palabras extra o frases extras que nos van a ayudar a darle una mayor elegancia al texto. Ahora tenemos la respuesta, pero quiero resaltar algo muy importante y es que no nos vamos a dedicar a responder exactamente lo que se nos pide, sino que como parte de la elegancia del lenguaje tenemos que escribir información extra. No como en español que solemos decir respuestas demasiado cortantes. Entonces tenemos la pregunta, who does the patient want to see? Ya sabemos que la respuesta es the doctor, pero le vamos a agregar información extra. He wants to see the doctor. Y así la siguiente también está preguntando de cuáles son los dos detalles. What are the two details the receptionist asks for? She asks for his full name and date of birth. Y luego la número 3, his middle name is. Es decir, no solo vamos a responder a Milcar, sino vamos a agregar información extra. La número 4, la forma correcta de responder en qué año ha nacido alguien es he, she o lo que corresponda. He was born in 1977. ¿Cómo sería esta de acá? La número 5, his phone number is. Es lo que agregamos extra y luego el número de teléfono. La número 6, the last question is. Y luego la escribimos. What's your job? Y la número 7, he is an electrical engineer. La número 8, he works at a power plant. En ningún momento encontramos esta palabra o este nombre en lo que es la conversación anterior, porque recuerden que toda esta información la obtenemos de acá. Pero esto es algo que se le llama inferencia, es decir, inferimos que si es un ingeniero eléctrico, trabaja en una planta eléctrica, una planta de energía. La número 9, does he feel well at the moment? Tampoco dice esto, pero nosotros inferimos de que no. No, he doesn't. Y la última, which ID does he show to the receptionist? Y la respuesta es, he shows his DUI card. Y así quedarían las respuestas en el 1.3.2. One point 4 Production. Instructions. Now, write one question to ask about each piece of information below. Then ask and answer the questions with a partner. Entonces lo que tenemos que hacer acá son dos cosas. Primero,
escribir una pregunta para pedir la información que se pide abajo o que está abajo, es decir, toda esta información. Ya nos han dado la pregunta que se debe hacer para obtener el primer dato, que sería nombre, name. La forma correcta de preguntar es así: What's your name? Este es lo primero que tenemos que hacer y luego tiene que preguntar y responder las preguntas con un compañero. Así que lo que tenemos que hacer acá es saber cómo se deben de preguntar cada uno de estos datos. Y por acá tenemos ya cómo es cada una de las preguntas. Para preguntar la edad, age. How old are you? Y obviamente cada quien va a poner su edad. No puedo escribir una respuesta ahorita porque es la información personal de cada uno de ustedes. Pero lo más quizás difícil sería esto, cómo hacer la pregunta correctamente. Number 3, date of birth. What is your date of birth? Están preguntando la fecha de nacimiento o de cumpleaños, incluyendo el año. Number 4, address. Como estamos hablando de dirección, la pregunta correcta es, where do you live? Number 5, phone number. What is your phone number? Sería la manera correcta de preguntar. Number 6, email address. What is your email? Así de simple se pregunta y se escribe el email. Number 7, hobbies. What do you do for fun? Recuerden que esta pregunta salía inclusive en el texto anterior, en la cual debemos de preguntar sobre los hobbies de una persona, o sea, qué hace para divertirse, porque recuerden que los hobbies se hacen en tiempo libre y sirven más que todo para diversión. Number 8, education. Entonces, como estamos hablando de la educación pasada, vamos a utilizar el auxiliar de do en pasado, que es did. Y preguntamos, where did you study? Number 9, job. Acá, en bloques anteriores nos decía la pregunta, what is your job? Pero lo más común o la forma más común de preguntar sobre el trabajo es, what do you do for a living? Y la última, familia, family. Who do you live with? Y tiene que responder con quiénes viven. I live with my father, or with my mother, or with my parents, with my sister. I have one sister, one brother. Y de acuerdo a la realidad de cada uno de ustedes. Así que lo primero es escribir las preguntas, que son estas, la forma correcta de preguntar esta información, y luego responder con un compañero a cada una de estas preguntas con su información personal. Number 4, self-assessment o autoevaluación. Para esta semana contamos con estos dos criterios, los cuales debemos de evaluar por nosotros mismos si lo realizamos, si necesitamos trabajar más o si no lo dominamos aún. No me resta más que agradecerles por su sintonía en esta semana e invitarlas a que nos acompañen en la próxima jornada. Hasta pronto.